Génesis 15, vamos a dar lectura al versículo 1 y luego vamos a orar. Génesis 15, 1. Puestos de pie, todos juntos, por favor, leemos este versículo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El tema de la lección es: Dios confirma sus promesas ante la necesidad de Abraham. Dios confirma sus promesas ante la necesidad de Abraham. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde por permitirnos recuperar el culto de ahora de la tarde. Gracias, Señor, porque tú nos alientas y nos animas a seguir adelante. Bendice ahora el estudio de tu palabra, guíanos a través de ella, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar, hermano. Gracias. Dice el versículo de memoria del día de hoy, es un versículo muy pequeñito. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que hay que memorizarlo, por favor. Dice la introducción: aunque Dios nos creó como seres individuales, no fuimos creados independientes de los demás. Nuestra vida impacta para bien o para mal a aquellos que son nuestros parientes, a los que nos rodean, a los que conocemos, y aún impactamos, hermanos, a los que no conocemos, y aún a aquellos que no nos damos cuenta que estamos siendo un impacto para ellos. Como leímos en el versículo 1, hermano, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas, ¿cuáles son las cosas? Sé que tenemos un buen tiempo, que no continuamos con las lecciones, así que nada más le ubico en el periodo de la historia. Abraham se había separado de Lot. Lot había ido a Sodoma. Luego Sodoma fue conquistada por unos reyes, se llevaron cautivo a Lot. Abraham fue a rescatarlo. En el camino se encuentra Melquisedec. Dios le da Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo. Y después de estas cosas, exactamente ahí es donde estamos en el momento histórico, después de haberse encontrado a Melquisedec. Y entonces Dios le da se le aparece en visión y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Las promesas de Dios están basadas en la persona de Dios y no en las circunstancias. Las promesas de Dios están basadas en la persona de Dios, no en las circunstancias. Ahora, mire, hermano, déjeme decirle esto. La pandemia que estamos viviendo no es la primera que ha existido en el mundo. No es la primera. Tendrá sus características y sus cualidades. Bueno, no puede haber cualidades. Tendrá sus características únicas, pero no es la primera ni es la más mortífera que ha habido en la historia de la humanidad. Y ¿sabe qué? No se vaya a asombrar y por favor nadie vaya a tomar esto como un fatalismo, pero no será la última. Esta pandemia no es la primera y no será la última. Hay tristemente, hay muchos cristianos buscando nuevas doctrinas y nuevas teologías porque ven lo que está pasando y dice: es que esto es único en la historia, jamás ha habido algo como esto. Y luego cuando hablamos de nueva normalidad, hay muchos que no ponen atención a las noticias o no ponen atención a la descripción de lo que es una nueva normalidad. Incluso nos han preguntado: pastor, ¿y ustedes qué van a hacer cuando ya sea oficial que nos van a prohibir y nos van a cerrar todas las iglesias? Ah, caray, ¿quién dijo eso? Le comentaron al pastor Agustín. Pues es que ya ve que la nueva normalidad en todo este plan es para cerrar las iglesias y jamás dejarlas abrir. No, hermano, olvídese de eso. Las promesas de Dios no están basadas en las circunstancias. La palabra de Dios no ha cambiado ni una tilde ni una jota.
por causa de la pandemia. No ha cambiado absolutamente nada. Las promesas de Dios no se han hecho más chiquitas. Las promesas de Dios no hay por qué dudarlas en este momento. Los pasajes de todo lo puedo en Cristo que me fortalece no pierden su valor, al contrario, se abrillantan y se pulen más. El que todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso, hermano, es 100% seguro todavía hoy. Las promesas de Dios no dependen de la pandemia, dependen de la persona de Dios. Y la Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo primero que Dios le dice a Abraham aquí es: no temas. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, hermano, que usted y yo podemos estar gozando en este tiempo es la paz de Dios. Cristo dijo: yo no la doy como el mundo la da. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una de las cosas, hermano, que el cristiano está cerca de Dios, debe de tener menos, es temor de las circunstancias. El cristiano no debe de padecer miedo por lo que está sucediendo. No puede padecer miedo por lo que está sucediendo. Hermano, y yo constantemente digo esto, y yo sé que a algunos no les gusta que les diga, pero hace años, cuando uno era chiquillo y antes de que yo todavía estuviera, ¿usted se acuerda de las historias de nuestros abuelos? Cómo ellos, si nos conocieran, cómo vivimos económicamente hoy en día, incluso en el tiempo de la pandemia, escúcheme, incluso los que están a medio sueldo, o incluso los que están sin trabajo, si nuestros abuelos o bisabuelos nos vieran el estilo de vida que tenemos hoy en día, nos dirían: ¡ay, ustedes son ricos! Mire, hoy el pastor y yo estamos medio cinéfilos, pero ¿usted ha visto películas de la época de oro de Pedro Infante y Jorge Negrete y todo eso? Y cómo están con caballos y los mariachis y todo. Alguien dijo una vez: a mí me gustaría vivir en esa época. Le dije: nada más asegúrate de nacer como hacendado. Porque eso que ves de los vestidos de charro que andan ahí, esas eran las historias de los hacendados. Porque si se fijan ahí en las escenas, allá atrás andan todos los demás arando la tierra con su calzón de manta y sus camisas de manta y sus sombreritos con sus guarachitos. Esa era la gente como usted y como yo, que no éramos hacendados. Esos eran ellos. Escuchamos historias, hermano, de gente que se iban a sus jornales y se llevaban su lonchecito ahí y comían. Y hermano, hoy en día, mire, vivimos en una época muy privilegiada. Y no soy insensible a la necesidad, no estoy siendo insensible a la necesidad de nadie. Lo único que le estoy diciendo, hermano, es que no estamos viviendo en el peor tiempo de la historia. No es el peor tiempo de la historia. Por eso, hermano, porque Dios todavía permanece y sus promesas son firmes. Él dijo: mi paz os dejo. Y también no hemos recibido el espíritu de temor. Así que no debemos de estar, hermanos, angustiados. También le dijo a Abraham: yo soy tu escudo. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo, hermano, nos sustenta y nos cuida. Mire, el día que Cristo se declara en bancarrota, hay que temblar. El día que Cristo ya no tenga poder, entonces ese día sí nos cortamos las venas todos. Pero ¿sabe qué? Él es el todopoderoso y no cambia, ni un ápice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pueden venir 10,000 pandemias y Cristo no va a perder nada de su poder. Así que, hermano, no temas. Y él dice: yo soy tu escudo. Y luego también le dijo: y tu galardón será sobremanera grande. Hebreos 10:35 nos dice ahí la escritura, hermanos, en Hebreos 10:35.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermano, las promesas de Dios son firmes, fuertes, eternas, no van a cambiar ni van a cesar. Él le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y las mismas palabras son repetidas para nosotros en este tiempo. Hermano, no tema, Dios es nuestro escudo y nuestro galardón será sobremanera grande si tan solo nos mantenemos firmes y fieles confiando en el Señor. Si regresamos allá a nuestro pasaje en Génesis, si regresamos a Génesis, capítulo 15, versículos 2 y 3 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La necesidad de Abraham, hermano, era tener un hijo a quien heredar. Su necesidad era tener un hijo a quien heredar. Es bien triste, hermano, escuchar noticias de una generación que se termina. Estábamos platicando el pastor y yo de un predicador que acaba de fallecer, y según lo que nosotros sabemos hasta ahorita, él no tenía hijos varones. Creo que sí tenía hijas mujeres, pero creo que no tenía hijos varones. Y él es hijo de un gran predicador. Y su papá, híjole, fue un hombre que fue un impacto al mundo entero en relación al cristianismo y el evangelismo. Falleció el papá, su hijo, que ya había sido llamado al ministerio y estaba de misionero, toma el ministerio de su papá, le echa ganas y él fallece. Y nos preguntamos: ¿quién va a continuar? ¿Quién va a continuar con ese ministerio de su familia? ¿Quién va a continuar? ¿Quién vendrá después? ¿Quién tomará el ministerio? Y el que venga después, que tome el ministerio, lo más probable, hermano, es que o lo va a cambiar totalmente o lo va a desbaratar. Ah, pastor, ¿por qué piensa usted así? Porque eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es que hay alguien que hace unas grandes riquezas, hace un gran castillo, tiene grandes negocios, hace grandes cosas, pero después viene otro que se olvida lo que aquel hizo y cambia todo por completo. Entonces, hermano, Abraham, ¿cuál era su necesidad? Un hijo. Él quería un hijo, porque Dios le había prometido, por eso se había salido. Y él decía: Señor, sí me estás diciendo que tú me serás de bendición y todo, pero ¿quién pues? ¿Quién me va a heredar? Tengo nomás al Damaseno ese Eliezer. Bueno, no es que haga alusión al otro Eliezer que usted y yo conocemos, ¿verdad? Pero es el Eliezer. ¿Qué voy a hacer con ese? ¿A poco ese me va a heredar? Efesios capítulo 6: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primero mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, hermano, nos está dando el equilibrio, la palabra de Dios, de lo que debemos hacer. Mire, hermano, vivimos en una cultura occidental que no toma muy en serio las generaciones. Nuestra cultura es así. No toma muy en serio las generaciones, nuestra cultura occidental. La razón principal de por qué es eso es porque nosotros, hermanos, somos una raza mestiza. Usted y yo, déjame ver. Sí, todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos en casa, somos una raza mestiza. Por eso no le damos la importancia a las generaciones. Por eso no tenemos esa tradición, hablando de transmitir, ¿verdad? Esa tradición generacional no es muy común, pero, escúcheme bien,
como creyentes, como cristianos, sí debemos darle importancia a nuestras generaciones. Como creyentes, hermano, debemos de ser los fundadores. Si usted es de la primera generación en su hogar, en su familia, de ser cristiano, usted debe de darle una enorme importancia a las generaciones y decirle, conmigo nace una nueva generación y de aquí en adelante todas mis generaciones serán generaciones salvas y que tengan temor a Dios y que busquen servir a Dios. Porque no podemos egoístamente nada más preocuparnos por lo que yo voy a hacer y lo que yo y los demás hay que le hagan como puedan. No, hermano, porque desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla acerca de nuestras generaciones. ¿Se acuerda de Timoteo, que el apóstol Pablo le dice que él sabe de dónde venía la fe de Timoteo? Y le dice, de tu abuela y de tu madre, y estoy seguro que en ti también. Entonces, hermano, así es la cosa. Yo le pregunto a usted, en este día, el día que usted falte, que el Señor lo llame a su presencia, ¿alguien de su casa va a continuar en el cristianismo? ¿O ahí se va a terminar? ¿Está usted participando en un ministerio activamente? Y el día que usted no esté, ¿quién va a continuar con ese ministerio? Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿De qué está hablando? ¿De qué generación está hablando? 2 capítulos atrás encontramos el libro de Josué. Y se acuerda que en Josué capítulo 24 dice que Josué se paró delante del pueblo y les dijo, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses de Egipto o a los dioses de los amorreos. ¿A quién van a ustedes a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué respondió el pueblo? No, Josué, nosotros también vamos a seguir a Jehová, nosotros serviremos a Jehová. Y entonces toda esa generación dijeron, seguiremos a Jehová. Y luego adelantito, hermano, 2 capítulos después, dice, y toda aquella generación también fue reunida a Jehová, a sus padres, perdón. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, Josué, hermano, impactó a toda su generación. Josué logró que toda la generación que lo conoció sirvieran a Jehová, pero murió Josué. Y todavía quedaban ahí unos que habían conocido a Josué. Y pienso yo que tú decías, vamos a hacer, hay que hacer fiesta, hay que venir a contra... No, acuérdate de Josué. Acuérdate de lo que Josué nos dijo. Oye, pero allá en aquel pueblo tienen un Dios bien milagroso. No. Acuérdate lo que dijo Josué. Pero esa generación que conocía a Josué murió también. Y vino una generación que no conocía a Josué. ¿Y qué hicieron, hermano? Dice que se perdieron. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Qué terrible, hermano, qué terrible. Aquí está. Si nos regresamos al Génesis, hermano, y vamos a la historia de José. José es vendido por sus hermanos a los madianitas, ellos se lo venden a los egipcios, pasa todo eso, y luego Josué, por la mano de Dios, se convierte en el segundo de Faraón, y José manda a traer a su papá y a sus 11 hermanos y los lleva a Egipto. Y hermano, el papá de José y sus hermanos entraron por la puerta chica o por la puerta grande a Egipto. ¿Entraron siendo gente maltratada o entraron con buena palanca? ¿Cómo entraron? Oiga, el papá del segundo de Faraón, ¿cómo cree que lo trataron? O sea, era gente que lo mejor del reino, ¿verdad? Le daban lo mejor porque José
Dice la Biblia que por esos 7 años de hambruna, en los 7 años de abundancia, José reunió, ¿verdad? Llenó todos los graneros, todo. En los 7 años de hambruna, José compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Faraón no solamente era el rey, sino que era el dueño de toda la tierra de Egipto. Entonces ese super señor José trajo a su papá y a sus hermanos, no hermano, pues oiga, los hijos del vicepresidente, ¿no? Eran súper bien tratados. Entonces, ¿cómo terminaron como esclavos? ¿Cómo fue que terminaron como esclavos? ¿Quién me dice? La Biblia dice por qué. ¿Cómo terminaron como esclavos si eran alguien tan importante? ¿Sí, hermano Mario? No. Después vino otro faraón que no conocía a José. Vino otro faraón que de José no sabía nada y no le debía nada a José. Oiga, y es aquellos los pastores esos que viven allá en Gosén, se llamaba la tierra de Gosén. ¿Quiénes son? Pues vinieron y alguien, no, pónmelos a chambear. Estoy inventando, porque dice la Biblia que, ¿verdad? Vino otro faraón que no conocía a José y entonces esclavizó a todos ellos. Obviamente era un plan providencial, después lo conocemos por la revelación de la Escritura. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que viene una nueva generación. Y si nosotros no estamos rogándole al Señor, Señor, te ruego por mis hijos, te ruego por mis nietos, Señor, que mis hijos escojan una buena mujer para casarse, Señor, que mi hija no se enamore de un pelajustán, ay Señor, por favor, bendice a mis hijos y transmitirles el temor de Dios y transmitirles el cristianismo y transmitirles, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, capítulo 6 versículo 2, en otros pasajes, hermano, que Dios dijo que sobre la responsabilidad de la palabra de Dios, dijo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que, hermano, las generaciones son muy importantes. Yo le pregunto a usted en esta tarde, el día que usted sea llamado a la presencia de Dios, ¿sus generaciones están aseguradas en el cristianismo? ¿O usted está cometiendo el terrible error de amargar el corazón de sus hijos contra la iglesia y contra el cristianismo? Porque lo que usted está haciendo es condenar al infierno a sus siguientes generaciones. Porque usted tiene temor de Dios, por eso que aunque está inconforme sigue viniendo. Usted tiene temor de Dios, por eso aunque esté enojado contra el pastor Agustín, aunque está enojado contra mí, o aunque está enojado contra quien esté enojado, usted sigue viniendo porque tiene conocimiento de Dios y tiene temor de Dios. Pero cuidado, hermano, cuidado, hermana, que esté yendo usted a su casa y esté envenenando la mente y el corazón de sus hijos y de su familia, porque el día que usted ya no los obligue a venir, se perderán. Al contrario, debemos de sanar nuestro corazón, pedirle perdón a Dios, echarle ganas. Dice ahí su hojita, tenemos la responsabilidad de preservar en nuestras generaciones siguientes el cristianismo. ¿Sabe por qué, hermano? Usted y yo tenemos aquí en México la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos nosotros aquí en México iglesias como esta que predican la sana doctrina? ¿Sabe por qué? Porque hubo familias enteras que se entregaron completamente al Señor y se preocuparon por sus siguientes generaciones. Por eso hay. Regresamos a Génesis, por favor. A Génesis capítulo 15, versículos 4 al 8. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
dice su hojita, solo aquel, hermano, que cree en Dios experimenta el cumplimiento de sus promesas. Esta pregunta de Abraham, algunos la han tomado como una duda. Dijo, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? No le está diciendo a Abraham, ¿y cómo me lo aseguras? O a ver, ¿y yo cómo sé? No, hermano, lo que está diciéndole a Abraham es, vamos a hacer un compromiso entonces. O sea, creo en tu palabra. ¿Y cómo hoy diríamos hoy en día, cómo firmamos el contrato? Abraham quería saber, bueno, vamos entrando en pacto tú y yo. Quiero saber cómo vamos a hacer, qué prenda me vas a dar, qué va a hacer. Ahora, no es que Abraham estaba dudando de Dios, sino que le está diciendo, órale pues, tú me estás dando una promesa, le entro, dime, ¿qué hacemos? Estaba creyendo en la promesa. Lo sabemos, hermano. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Juan 20:27. Después, estoy ahí, Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le ha tocado decir esto, hermano, pero cuántas veces hemos escuchado cristianos decir, yo quisiera haber estado en el tiempo de Jesucristo para poder ver todo, haber sido testigo de todo? Y híjole, hermano, se oye bien bonito. Y yo creo que la mayoría de nosotros dice, sí, a mí me gustaría verlo, pero luego nos ponemos a pensar, híjole, si yo estuviera viviendo en ese tiempo, a lo mejor yo estuviera ahí, crucifícale, ¿verdad? Porque no era lo que estaba haciendo la mayoría. No, mejor no. Y luego aquí dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ha de haber sido muy bonito ser parte de los 12, estando en aquel tiempo. Pero como no éramos de los 12, pues más bienaventurados somos ahorita, porque aunque no vimos, creímos. Así que, hermano, usted quiere que Dios cumpla las promesas que Dios tiene para usted, tiene que creer en Dios. Usted quiere que sus generaciones se mantengan firmes en el cristianismo, pues créale a Dios. La persona que ora y ora y ora y no recibe respuesta a su oración y luego dice, ya sabía que de todos modos Dios no me lo iba a dar. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Porque si usted desde el principio estaba orando sabiendo que Dios no se lo iba a dar, pues ese es el problema. La falta de fe. Porque dice la Biblia, pero, pida con fe, no dudando nada. Luego regresamos a Génesis 9:17. No, Génesis 15, del 9 al 17. Solo creyendo que Dios cumple es que el cristiano se consagra. Es que ¿sabe qué, hermano? Esos devocionales que tenemos que grabar están modificando nuestro reloj interno. Como tenemos que cuidar el reloj, ¿siente que está uno revolucionado? ¿Sí lo nota? Si nota que vamos bien revolucionados, es por eso. Porque ya trae uno. Yo tenía un reloj interno de 55 minutos. Y ahora mi reloj se me está modificando de a 19 a 21. Por eso me urge terminar. No sé por qué, pero mi mente está acá en que urge terminar. Y yo me estoy acordando que no necesito darle clic para apagar el video, ¿verdad? Pero bueno. No le hace, así le voy a seguir. 9 al 17. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. No de los palominos de aquí, ¿verdad?
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. No, imagínense, no vaya haciendo. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, ¿verdad? Es como estaba haciendo un juramento. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí está la profecía. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Se cumplió. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Yo no sé usted, hermano, pero este versículo debería ser una oración constante para usted y para mí. Señor, el día que tú me llames, permíteme que me llames en paz. Que me llames en paz. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquí encontramos el pacto entonces. Este es el inicio del pacto abrahámico. Dios hace un pacto con Abraham. Dios le manda que traiga el sacrificio, los parten por la mitad, ponen las mitades una enfrente de otra, y se supone que para sellar el sacrificio, las dos personas que hacían el pacto tenían que caminar por en medio de los animales, de allá para acá, y repetir las palabras de lo que se estaban metiendo en el pacto, según el pacto que fuera. Así tenía que ser, pero aquí vemos que vino una grande oscuridad, y lo único que se veía, que se paseaba entre los animales era, ¿qué era lo que se veía? Sí, venían las aves de rapiña y las corría Abraham, pero ¿qué era lo que se viajaba? Una antorcha encendida. Vino una grande oscuridad y no pudo caminar Abraham por ahí en medio. ¿Cómo iba Abraham a caminar al lado de Dios? ¿No? ¿Quién caminaba? ¿Quién era esa antorcha? ¿Quién cuidó a los hebreos allá en el... todavía no pasaba, ¿verdad? ¿Quién iba a cuidar a los hebreos allá a conducirlos en el desierto con esa columna de fuego? ¿Quién se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo? Este era Dios, hermano. Este era Dios. Su presencia en esa antorcha, ¿verdad? Dios hizo un pacto y Dios le estaba mostrando a Abraham: este pacto que estoy haciendo contigo no va a depender de ti. Es algo que yo te lo prometo, y hagas lo que hagas, lo voy a cumplir. Wow, hermano. Wow. Eso es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que Dios le estaba indicando a Abraham: no te puedes salir ni a diestra ni a siniestra, porque cuando te salgas, de mí depende que te regreso. ¿Queremos entrar en un pacto así con Dios? ¿Alguna vez, hermano, usted le ha dicho al Señor: Señor, después de estar profundamente convencido de que usted está batallando con un pecado y que que usted quiere que ya Dios lo libre de una vez por todas, usted alguna vez ha entrado en un pacto con Dios y le ha dicho: Señor, por favor, te ruego, ayúdame a dejar este vicio o quítame la vida? No le estoy animando que haga eso, pero le digo, ¿alguna vez se le ha ocurrido hacer algo así? Estar tan seguro que lo que usted está haciendo está tan mal y tan errado delante de Dios que usted lo quiere erradicar de su vida ya. ¿Se acuerda de Pablo como decía ya en Romanos 7, 8, en el capítulo 7, capítulo 8, que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda? Que decía: lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer hago. He descubierto que en mí hay una ley, la ley del pecado, que no me deja. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ojo, el cristiano no va y sacrifica su sangre para que Dios... No. Nuestro sacrificio es vivo, santo y agradable a Dios. Estamos hablando de lo que pasó allá en el Antiguo Testamento. Dios le dijo: de mí depende que mi promesa se va a cumplir, y se va a cumplir contigo. Tú vas a tener un hijo y tu descendencia va a heredar la tierra. Depende completamente de mí.
Esa es una de las razones, hermano, por qué muchos han preguntado, pastor, ¿por qué si David pecó con Betsabé, Dios no le quitó el reino y puso a otro mejor que él? Porque tenía la promesa desde Abraham. Venía una promesa desde Abraham, de tu descendencia. Y esa descendencia fue pasando de una generación a otra, a otra, a otra, a otra, hasta que llegó a David. Y una vez que Dios le dio la promesa a David, no importaba lo que David hiciera, Dios iba a cumplir con su promesa. No quiere decir que Dios estuvo de acuerdo en lo que David hizo, tuvo su castigo, ¿sí o no? Dice la Biblia que la espada nunca se apartó de su casa toda la vida por ese pecado que cometió contra Betsabé. Y lo vemos, ¿no es cierto? Como sus hijos en guerra, Absalón siguiéndolo, y luego, todo lo terrible que pasó con su familia. Yo le aseguro que si le hubieran preguntado a David, ¿te arrepientes de lo que hiciste con Betsabé? No, hermano. Lo podemos ver en los Salmos, cómo él derramó su corazón y cómo él sufrió. Así que no piense usted que Dios no castigó el pecado. Lo que hizo Dios fue, voy a cumplir mi pacto que hice con Abraham, aún a pesar de David. Así es cuando Dios promete algo. Voy ahí en el 4, ¿verdad? Letra A, Dios cumple siempre, hermanos, Dios cumple siempre lo que promete y pone como garantía la muerte de su Cordero. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahí en la serie de estudios de doctrinas van a poner por ahí el de doctrina de seguridad y salvación. Y ahí, hermano, no menciono este pasaje, pero la promesa de Dios, hermano, de la seguridad de salvación depende de la sangre derramada del Cordero. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y eso nos dio el perdón de pecados, se fue sepultado, al tercer día resucitó y eso venció la muerte. Después de 40 días ascendió al cielo y eso asegura nuestra casa celestial. ¿Puede volver el tiempo atrás? Es imposible. ¿Puede descrucificarse Cristo? ¿Desmorir? Hebreos dice, ¿se puede volver a sacrificar? Claro que no. Por eso estamos tan seguros de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios para usted y para mí ahora en la iglesia dependen de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz por usted y por mí. Así que es una promesa eterna. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora, hermano, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a poseer la tierra. No se cumplió ni con Josué, porque Josué murió, todavía quedando mucha tierra por poseer. Esa promesa se va a cumplir en el milenio para el pueblo de Israel, el de sangre y carne. No a los judaizantes de ahorita, no esos que se están creyendo que ya vamos a celebrar la Pascua, porque no inventen, los gentiles somos gentiles. El gentil es gentil. Y el judío de hoy en día, el judío del 31 de mayo del 2020, ¿debe celebrar la Pascua y todas las fiestas del Antiguo Testamento? Les pregunto. ¿Deben celebrar todas esas fiestas? ¿A ellos sí le pertenecen? ¿Ellos sí las deben celebrar? No, porque están viviendo en este tiempo y en este tiempo su salvación es por el Cordero. Su salvación pertenece a la gracia. ¿Cómo era su salvación de ellos antes? Por el Cordero. Nada más que ellos creían en aquel que había de venir. Usted y yo debemos de creer en aquel que vino. Pero todo judío, hermano, de hoy en día, que sea salvo, debe venir y sentarse en una banca de estas y crecer en el cristianismo igualito como usted y yo. Nosotros no nos vamos a judaizar, ellos deben de venir al cristianismo, no como religión, sino como una conversión.
Así como usted y yo fuimos sacados de la religión antigua en la que estábamos, y Cristo nos salvó y nos trajo, así ellos mismos, igualito ellos mismos. Entonces esta promesa de la tierra que Dios le dio a Abraham se cumplirá, sí, pero se cumplirá para el judío. Para el judío, ese judío que dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jacobo, no sé, no me acuerdo de ningún apellido judío ahorita, Jacobo Tel Aviv, no sé si es apellido, y vengo de la tribu de fulana de tal, soy hijo de fulano y de sutana. Ese, su descendencia, cuando pase después de la tribulación y venga el milenio, esos van a recibir la tierra por heredad. Esos, aunque yo les digo, al judío de hoy en día le conviene más recibir a Cristo que esperar la herencia del milenio, porque nuestras promesas son mucho mayores. Nuestras promesas, bueno, las promesas de Dios para nosotros son eternas, celestiales. La tierra que van a ellos a heredar en el milenio va a ser una tierra de por sí bien golpeada por el pecado, aunque va a ser restaurada, pero no va a volver a ser lo mismo, y nomás va a durar 1000 años. No más. Algunos dirán, ay pastor, 1000 años. Pues sí, en comparación de los miles de millones y millones que vamos a vivir en la eternidad, ¿qué son 1000? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nuestra herencia celestial está segura en Dios, dice la hojita. Nuestra herencia celestial está segura en Dios. El pastor tiene por costumbre quitarle la salvación a los peleoneros que no saben ni cómo defender su fe. Varias veces hemos hecho eso, ¿verdad? Con algunos muchachos ahí. A ver, pues, dame un solo versículo donde diga la Biblia que vamos a ir al cielo. Y nada más con presentar la pregunta así, tiemblan y... Aquí hay uno, Juan 14. Ahí escríbalo para que no lo agarren mal parado. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me os fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Algunos han dicho, no, es que Cristo se fue para empezar a construir las mansiones. Discúlpeme, pero no. Aquí dice, muchas moradas hay. Alguien dijo, era un chiste. Una vez hace muchos años vino un predicador y contó un chiste aquí, que ya no me acuerdo cómo iba el chiste. Pero él decía algo así de que el que había trabajado mucho y había servido mucho al Señor, que tenía una grande mansión y que lujosísima. Y aquel que no había hecho nada tenía una chocilla ahí en la orilla casi cayéndose del borde. Pero era un chiste. Unas semanas después, otros que lo oyeron aquí, en aquel tiempo predicaba quien quiera y venía y tomaba el púlpito y predicaba. Entonces había unos hermanos que empezaron a predicar. La Biblia dice, hermano, que si usted trabaja mucho su mansión será elegante, y si usted no trabaja mucho su mansión será una choza. Agarran un chiste para predicar una doctrina y, híjole, hermano, si así hay un montón. Déjeme hacer un pequeñito paréntesis y decirle esto. Usted que le gusta mucho publicar en las redes sociales, tiene prohibido que un día usted vaya a poner en algunas redes sociales una frase que le gustó y luego abajo ponga Pastor César. O una frase famosa y que le ponga Pastor Pelayo. Porque nosotros no citamos y no seguimos a hombres. Ponga versículos de la Biblia. Esa es una de las cosas que muchos de los calvinistas no entienden, que están mal. Porque los calvinistas idolatran tanto a sus grandes representantes y a sus grandes predicadores, que la mayoría de sus publicaciones son frases famosas de sus predicadores, y cada día citan menos a la Biblia. Otra advertencia, hermano, esta solamente es una advertencia: no publique versículos de la Biblia de otras versiones. Si usted va a poner un versículo de la Biblia, ponga un versículo de la Reina Valera 60.
Pastor, es que esta suena más bonita. Sí, pero puede ser que esas palabras que suenen más bonitas estén violentando el contexto del pasaje, o que estén rebajando la hermosura de la poesía de la Reina Valera 60. No lo haga, hermano, no lo haga. No seguimos hombres, seguimos a la palabra de Dios. ¿Y por qué hablan de Abraham? ¿Y por qué hablan de David? Esos sí son nuestros héroes. Son los héroes de la fe. Están citados en la Biblia como héroes de la fe. A esos hombres son los que nosotros anhelamos tener una vida cristiana parecida a la de ellos. Pero nuestra meta siempre es el Señor Jesucristo. Siempre. Hable usted todo lo que quiera del apóstol Pablo, de David, de Abraham, cítelos y diga que Dios me permitiera un día tener la justicia de Job, que un día Dios me permitiera tener ese fuego de Jeremías, que a pesar de que él dijo un día, ya no quiero predicar, adentro de él había un fuego, que lo que vea el pastor luego les puede contar historia, le apasiona esa. Eso cite, hermano, eso diga, yo no sé de dónde lo saqué, pero me acordé. Entonces, ya voy a cerrar el paréntesis con eso. No cite, por favor, hombres, no cite. Cuando teníamos nosotros aquí el Instituto Bíblico, nosotros se lo decíamos al estudiante: nunca te quiero escuchar en una predicación diciendo, hermanos, esto debe ser así, el pastor César nos lo enseñó en el instituto, el pastor Agustín nos lo enseñó en el instituto, porque entonces fracasamos. Lo que debemos de enseñar y predicar es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Sí, pastor, écheme la gana. Ok, entonces, cerrando el paréntesis, nuestra herencia celestial está segura en Dios. ¿Estamos seguros de que vamos a ir al cielo un día? Sí, estamos bien seguros. Dice ahí su hojita, un día nos reuniremos para siempre con el Señor. ¿Verdad? Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermano, no dude de las promesas de Dios. No dude de las promesas de Dios. Abrácese de ellas. Cítelas en su oración. Hermano, es hermoso, es precioso orar y delante de Dios orar y decirle, Señor, recuerdo ahorita esas palabras de tal libro que dicen así, así, así. Señor, me abrazo de esas palabras, por favor, haz las mías. Qué hermoso es citar la Biblia en la oración. Si no lo ha hecho, le animo a que lo haga. Ay, pastor, ¿no es rezar? No, no es rezar, porque usted no va a agarrar el salmo fulano y voy a orar, Señor, ahí te va. Bla, 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 bla. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de apropiarnos. Porque yo estoy seguro, hermano, que a usted, en su lectura bíblica, en su devocional, hay pasajes que los lee y dice, ay, este es como si yo lo estuviera diciendo. O hay frases que usted le dice, ay, cómo me fueron de consuelo, cómo confortaron mi alma. Esas dígaselas al Señor. Señor, gracias por tu palabra que dice aquí tal, cómo fue un bálsamo para mi corazón. No, hermano, hay que aprender a hablarle al Señor de esa manera. Conclusión, Dios va a cumplir siempre sus promesas, las terrenales que tienen que ver con nuestra descendencia y las celestiales. Pero estamos poseyendo toda la tierra, hablando simbólicamente, o nos hemos conformado con lo poco que hemos obtenido. Es decir, ¿usted, hermano, está viviendo el cristianismo a plenitud? ¿O solamente es dominguero? ¿O solamente es... Hay que inventar una nueva palabra. Tecnológico. No, luego les digo eso, ya que la inventé. Los versículos que tenemos de memoria hasta hoy. La lección 1, Génesis 2:24, lección 2, Hebreos 11:4, lección 3, Efesios 6:2 y 3, lección 4, Hebreos 11:8, lección 5, Lamentaciones 3:22, lección 6, Romanos 12:18, lección 7, Salmos 7:10 y lección 8, Génesis 15:6. La próxima semana los vamos a recitar todos de memoria. No es como un examen, no lo vamos a hacer escrito, nada más repáselos en casa. Y la próxima semana aquí entre todos los recitamos de memoria y también los de allá en casa. Muy bien, gracias hermanos, que Dios les bendiga. Viene el pastor.
¿ok? Vamos a orar entonces para estar despedidos, por favor. Cabeza inclinada, ojos cerrados, oremos. Señor, muchas gracias por el día tuyo ahora aquí en tu casa y los hermanos allá en casa. Estamos muy contentos, Señor, porque nos has bendecido y pedimos perdón por si en algún momento llegamos a pensar que somos alguien que merecemos lo que estás haciendo con nosotros. En verdad no es así, no lo merecemos, no somos dignos. Ha sido bueno en gran manera, más de lo que nosotros en verdad merecemos, Señor. Nuestra iglesia es una iglesia bendecida, no mejor que ninguna otra, pero tratamos de agradarte lo más que podemos y, Señor, queremos hacerlo cada día mejor. Danos humildad, danos virtudes correctas, buenas, para alabarte, para honrarte, y nunca dejar de la virtud, y a la virtud añadir el conocimiento, y, Señor, ir aprendiendo cada día más y mejorar cada día en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, por favor, en tu gracia. Bendice a los enfermitos, a los ancianitos de la iglesia, y te agradecemos, Señor, porque nos has bendecido, tanto económicamente como en cuidado, en salud, y rogamos que en tu gracia, Señor, lo sigas haciendo. Nos ponemos en tus manos esta semana. No sabemos qué vaya a venir cada día, pero cada día queremos honrarte, queremos agradarte, y queremos, Señor, de tu presencia y tu cuidado. Sea un escudo alrededor nuestro y protege, Señor, a cada miembro de la iglesia, a todos los que están enfermitos. Dales tu gracia y tu ayuda, la salud también, Señor. Guárdanos y cuídanos, por favor, en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, próximo domingo queremos ver si